actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Muy bien, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, Muchas como de gracias. costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, a Radio Naciones Unidas, a Radio Vaticana. Cordial saludo al Papa Francisco y también a mi amigo y maestro Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. A todos ellos, como de costumbre, muchísimas gracias. Quiero contarles que nos vamos a ir hasta la República de Nicaragua. Una república castigada, una república que realmente está pasando por muchos años de sufrimiento y decadencia. Podría hablar algo de la Argentina y quizá tendría que decir lo mismo. Pero me refería a Nicaragua porque tengo la suerte de poder darle la bienvenida al doctor Armando Zambrana Fonseca. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en su programa. ¿Qué cuenta de Eso bueno? es un placer para mí. Sí, todo está bien, gracias a Dios. Bueno, sí, una gran oportunidad que usted me presente en su programa, en su radio, TV. Y le agradezco mucho, le agradezco mucho. Bueno, yo tuve la suerte de que alguien le sugiriera a usted mi nombre y usted tuvo la generosidad de mandarme su libro, cosa que realmente se lo agradezco. El libro es, creo que su último libro, Bajo las alas del cisne, Rubén Darío en el tango canción argentino. Y inmediatamente me tocó el corazón, usted, inmediatamente. No solo porque conozco la historia de Rubén Darío en la Argentina, donde trabajó como periodista en el diario La Nación, un lugar que frecuenté mucho y hasta conocí su escritorio, pero evidentemente también en Miami he tenido la oportunidad de estar más cerca de Nicaragua a través de, por ejemplo, un amigo, un amigazo, Héctor Darío Pastora, que en su último libro de memorias tuvo la generosidad de nombrarme, ¿no? Pero además de eso, un hombre que es un apasionado de Rubén Darío. Y esto coincide precisamente con esta conversación con usted, porque usted... Tengo un libro, por ejemplo, que se llama Rubén Darío en Chile, Ajá. que es un libro más o menos de 380 páginas, es un análisis socio y antropológico de lo que es, de lo que fue o lo que era la cultura chilena cuando Darío llega, lo an- los, los elementos culturales que anteceden y que proceden prácticamente después de la independencia, y Darío se encuentra con dos generaciones que habían tenido esa cultura afrancesada, francófila y francófona, y hay un análisis de por qué Darío escribe Azul y cuáles son las incidencias culturales de Francia sobre Santiago de Chile, los yunes, que eran los jóvenes de las clases superiores que tenían la oportunidad de hasta leer en 3 idiomas, y Darío prácticamente llega a ese nivel social, ¿verdad? Y eso le permite a él conocer lo que no conoció en Nicaragua, que era conocer verdaderamente cuáles eran las obras que salían al día en Francia y llegaban en libro o llegaba información por medio de los periódicos, ya sea en Valparaíso o en Santiago de Chile. Entonces Rubén Darío encontró una universidad, una horma también que le permitió crear un carácter diferente, nuevo, y presentarse como todo ese señor, ¿verdad? Elegantísimo siempre, porque Chile le enseñó mucho, aunque haya sufrido, pero ese sufrimiento, por eso el libro se llama Rubén Darío en Chile, Tabor y Calvario. O sea,
el Tabor, la iluminación que tuvo, ¿verdad? En toda esa época, y el Calvario lo que tuvo que sufrir porque también él tenía sus problemas. Pues el choque cultural fue muy importante para él. Lo supo aprovechar ese choque cultural. Ujú. Eh, Doctor, usted se presenta como un hombre que ya lo sabemos porque hemos indagado un poquito su historia, un hombre que tiene vocación, oficio, maestro, escritor y además historiador, donde allí usted expone a través de sus libros varias historias, entre ellas, por supuesto, creo que uno de los temas fundamentales es Rubén Darío. Sí, es decir, mi profesión prácticamente he andado en tres niveles. 50 años de dar clases, 4 en secundaria y el resto en universidades. Ajá. Y lo otro es de que saqué una licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en español. Después entré a INCAE a sacar la administración de empresas en esa, que es la séptima escuela la séptima escuela de administración de empresas del mundo, de letras, pasé a números, di clases en las universidades sobre economía, finanza uno, finanza 2, y terminé dando sociología, antropología médica, y etcétera, Esa fue y su sacando un faceta doctor. de investigador. Sí, todo eso me ha permitido investigar, todo eso me ha permitido investigar, definitivamente me apasiona y me gusta meterme en temas que no se han tocado. Por ejemplo, Mm. tengo ahorita terminado un libro que se llama Rubén Darío en Argentina. Dos puntos, los eternos laureles. Dos puntos. Los eternos laureles. Es Sí, una frase del himno nacional. exacto, exacto. El argentino entenderá qué le quiero decir, Sí, pero claro. esos laureles también se los dieron a Rubén Darío, recién llegado. Es decir, la forma en que Argentina recibe a Darío, nosotros los nicaragüenses deberíamos de estar agradecidos para siempre, Mm. definitivamente. Sí. Porque Romagosa, por ejemplo, Luis Berizo, y toda esta gente maravillosa, como también Leopoldo Lugones, yo creo que debemos de tener conciencia clara de qué cosa significó Argentina para Rubén Darío. No es que solamente publicó cantes, ¿cómo se llama? Prosas profanas o los raros. No, es el ambiente humano, la consideración, la oportunidad. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta para poder valorar lo que significó para Rubén Darío y debe significar para nosotros su estancia en Buenos Aires. Ujú, ujú. Esa llegada a Córdoba, hay que escribirla, hay que poner los pormenores, Apoteósica. apoteósica, y también la parte negativa de los fulanos que andaban por ahí, que no eran malas personas, simplemente eran retores, eran personas que les gustaba mantener la pulcritud de la lengua y ellos se escandalizaban con lo que Darío hacía. Pero Darío supo ser caballero, supo saber salirse al paso en el Ateneo des- y dejar deslumbrado a todos los visitantes. Eso me acuerda a don Arturo Capdevila, que también lo tengo en mi corazón con el libro que escribió Claro. don Arturo, que el cordobés. ¿m? Esa Argentina, por eso le puse los eternos laureles. Los eternos laureles, el himno y los eternos laureles que le entregaron a Rubén Darío cuando dio aquella conferencia, dos conferencias, una conferencia que dio en el Ateneo de Buenos Aires y de, en el club de Córdoba, porque lo que dijeron de él y lo que él dijo es la coronación de Rubén Darío en Argentina como príncipe de la lengua castellana. Ajá. Y fue en Argentina. Hay Ujú. que leer esos documentos. Usted sabe que lamentablemente en la educación escolar de la Argentina, lamentablemente esa joya
de cultura que se podría descubrir en la vida de estos personajes que usted habló, entre ellos Rubén Darío, no se trata, lamentablemente. Debería de rescatarse también, aunque hay algunos problemas en su entorno de carácter, don Paul Groussac. Ujú, es cierto. Hay que rescatar a don Paul Groussac, lo que escribió, hay que rescatar a ese hombre. Mm, hay que rescatarlo. No sé, pues yo tengo un aprecio porque aunque fuera un hombre muy duro, pero de los hombres duros también se aprende. Pero claro, dejan una señal muy, muy clara. Sí, A veces una cosa es el momento y otra cosa es lo que deja, ¿no? Como hecho anecdótico trascendente histórico. y trascendente Claro, y claro. trascendente. Sí, así es. Es decir, Darío no solamente Darío, como lo pintan, ¿verdad? En un traje de etiqueta, Rubén Darío pensando, no, Rubén Darío es más que eso. Rubén Darío es un entorno sociológico, Rubén Darío es un entorno social, Rubén Darío es un entorno antropológico, Rubén Darío es un cúmulo de elementos culturales de todos los tiempos, Rubén Darío es diferentes idiomas, Rubén Darío es la presentación de su poema es la presentación de una gran cantidad de influencias francesas, españolas, incluso hasta inglesas. No estudian y entonces repiten lo mismo. Hay que meterse en ese mundo de Darío, en la cabeza de Darío, Ujú. en esa capacidad creativa permanente, permanente y consecuente. ¿Sí? Eso es lo que yo Exacto, creo. absolutamente. Yo estaba leyendo por ahí cuando usted de alguna manera se refiere a Rubén Darío y hace fundamentalmente una confesión, ¿no? Que usted admira a Rubén Darío por su prosa, por sus versos. ¿Eh? ¿Sí? Evidentemente es un hombre que quedó en la historia. ¿Usted algo hizo con respecto de Rubén Darío? Creo que usted, no sé, dígame si me equivoco, ¿puede ser que usted escribió la antología del pensamiento, Rubén Darío? Sí, Ah, sí, yo escribí ese libro dudaba que, yo, estaba en duda. y yo siempre me da pena ese libro porque el editor no hizo ninguna corrección y me lo entregó, pero, ¿por qué me entregas esto? Bueno, ya viendo la excusa y yo quisiera escribir de nuevo ese libro porque hay un pensamiento de Darío ahí, hay unos pensamientos de Darío, que hay más cosas de Darío, por favor, y quisiera hacerlo más grande, un volumen mejor. Sí, yo soy el escritor de eso. Es un libro Sí, rojo. es un libro rojo. Sí, Sí. sí, sí, realmente. ¿Y no pudo volver a hacerlo? ¿No pudo corregir eso? No, no se puede. Tengo que hacer de nuevo el libro y aprovecharme, introducirle más pensamientos que Darío tiene. Si Darío tiene un pensamiento social, antropológico en sí, hay filosófico. Tengo un libro terminado que veré cuándo lo publico, porque el problema en Nicaragua es que no, que es muy caro y no hay oportunidad. Es decir, uno publica por sus propios recursos, con los Claro, propios sí. recursos que uno tiene y Sí. no son abundantes. Se llama Rubén Darío, a ver, la existencialismo dariano. Ajá, Lo analizo a partir de los tres poemas que representan su angustia, que son los nocturnos, y finalizo con lo fatal. Pero el preámbulo de todo ello es, por ejemplo, analizar a Dostoyevsky como ortodoxo, analizar a Kierkegaard como luterano, con una visión también de la existencia, analizarlo frente a Miguel de Unamuno, con Niebla y todos los planteamientos que Unamuno hace, y por último analizarlo con Jean-Paul Sartre. A partir de que ahí la gente tiene una visión de las motivaciones existenciales que tienen estos escritores,
de diferentes lenguas y de diferentes, no solamente lenguas, sino diferentes culturas y épocas, Mm. ¿verdad? Entonces analizo a Rubén Darío, entonces la gente comprende con mayor facilidad la angustia dariana de su existencia. Ese Interesante. libro ya lo tengo terminado, pero vamos a ver qué ¿Cuándo se puede oportunidad, imprimir? cuándo se puede imprimir exactamente. Bueno, pero yo tengo, creo que el último libro que usted ya imprimió, y que ya está en las librerías, Bajo las alas del cisne. ¿Este cuándo lo Sí, terminó? eso lo terminé el año pasado, a finales del año pasado, y lo 2022. publicamos. Sí, lo publicamos. Exacto. Tiene Aquí está como lastimosamente. subtítulo Rubén Darío en el tango canción argentino. Sí, exactamente. Fue en noviembre del 22. Ajá, Noviembre del 22 y ahora más o menos para febrero del 22 publiqué Rubén Darío en Chile. ¿Mm? ajá. Sí, esos son los dos libros últimos. Yo tengo el libro este, Bajo las alas del cisne, que usted tuvo la Sí. generosidad de hacerme llegar. Y me gustaría que usted me haga una sinopsis de Bajo las alas del cisne. Exactamente. Primero hay una experiencia de Luis Campos, mi compañero, que trabaja como médico cirujano en los Estados Unidos, que él hizo el prólogo. Él es un tanguista, viaja a Buenos Aires y a las milongas de Nueva York pasa. Él escribió el prólogo. Yo hice una introducción enseñándole al lector que no vocación, sino mi interés por el tango viene de mi padre, de mi familia, de un interés también personal. A partir de ahí, eso lo vinculo con Darío, porque me di cuenta de que habían algunos escritores de tango, unos eh, eh, letristas de tango, que tomaron en cuenta a Rubén Darío. Entonces, en síntesis, bajo las alas del cisne, presento a los principales escritores de tango que nacieron a finales del siglo XIX o comenzaron o nacieron a inicios del siglo XX, que utilizaron a Rubén Darío en utilizando el léxico, uno, utilizando utilizando las mismas estructuras darianas de la composición, y el otro sería, digamos, el intertexto. Cadícamo, por ejemplo, usa el intertexto. Celedonio Flores, por ejemplo, y Carlos de la Púa y utilizan intertextos también, pero también léxico. Y lo otro es la influencia en cuanto a los personajes, que serían tres en cuanto a los personajes, como las princesas, como la hada, que hay algunos tangos que mencionan eso, pero que se siente que están basados en la obra de Ariana. Y además de eso, pues hay una segunda parte que corresponde cómo Darío, sin mencionarlo, utiliza algunas palabras del lunfardo en algunas prosas y en algún poema, porque Darío, al vivir en Buenos Aires y vivir tantos años en Buenos Aires, desde que llega en el 93 hasta el 98 que sale, indudablemente tuvo que haber escuchado, incluso hablado lunfardo para poderse comunicar con la gente. Es decir, no iba a andar con los oídos cerrados, sino que tenía que también interactuar y aprenderse una cantidad de vocablos lunfardos que después, cuando se da una discusión con don Antonio de Lepiana, entonces cuando hizo aquel diccionario, el diccionario del delito, hubo digamos así, por decir, un intercambio de ideas donde Darío le enseña a De la Piana de que él no es un ignorante y no, que le corrige algunas cosas, algunas consideraciones que De la Piana no tomó en cuenta para definir cómo surge el lenguaje en las barriadas o cómo surge el lenguaje de Lampa, etcétera. Y sí, todo eso está contenido en el libro. Interesante. Qué buena reseña. Eh, Como el tiempo es tirano, y esto no lo inventé yo, es la realidad, este, querría que usted me diera un pantallazo rápido. ¿Cómo ve a su país hoy desde su óptica tan importante de análisis y de reflexión? Bueno, esta es una pregunta que se me hace difícil responderla tan fácilmente, porque
es una situación muy incómoda la que tenemos, ¿verdad? Y Absolutamente, no, lo sé. y entonces se me hace como difícil poderle responder. ¿Ya? Es decir, lo demás, pues, podemos decir de que todo el mundo está trabajando, todo el mundo está en una situación de que hay, todo está caro, porque también en todas partes del mundo las cosas están caras. Se importa también la carestía de otros pueblos en los productos terminados, la inflación, y como que hay una incomodidad, ¿verdad? Que no me gustaría tanto ahondar sobre esa situación porque Estoy de acuerdo con no usted. manejo muchas variables. No, está bien. Y además sabemos cuál es el clima social que se vive allí a consecuencia de este punto de vista, ¿no? Le agradezco muchísimo, A usted profesor. también. Yo le agradezco mucho a usted esta oportunidad que me ha dado y que aquí estamos, ¿verdad? Tratando de escribir aquellos libros, aquellos detalles de Darío, su influencia, lo que significó Argentina para él y que debe significar para nosotros. Está entero Darío. Decía Arturo Uslar Pietri que Darío es una beta que todavía no se termina. Lo mismo lo decía Luis Sánchez, que era rector de la Universidad de Perú, de Lima. También decía Darío está entero, ¿verdad? Es Darío decir, Estantero. sí, definitivamente hay muchas cosas. Hace poco, la señora Zanetti, que una anciana ya, una mujer de mayor en Argentina, escribió un libro que yo lo tengo aquí, y dentro de los participantes de ese libro, porque es un colectivo, había una persona que escribía sobre de unos, de unos ensayos que escribió Darío sobre la pintura y que no se habían visto, y prácticamente el joven estaba dando una lección sobre el análisis de la pintura bonaerense de esa época, y nadie Ujú. conocía eso. Entonces uno se queda asustado de que están apareciendo artículos, ensayos, estudios con un Darío que se profundizaba en determinadas áreas de la cultura. Así es. Qué maravilla. Bueno, Sí. me quedo con una frase que encontré por ahí, se refiere a usted, que tiene que ver con el placer más importante de su vida. Disfrutar caminando con los nietos, curiosos, inquietos, ávidos de aprender y preguntar, y usted, el abuelo, que asume el rol de maestro. ¿Qué, qué, qué, qué privilegio tienen sus nietos? Bueno, ellos ahora, bueno, ya están grandes con mis nietos, con los que yo salía a caminar, ya están grandes, ya están en secundaria. Y hacía eso, por ejemplo, les enseñaba el nombre científico de una planta, lo llevaba por el camino, le agarraba un insecto, se los enseñaba. Cuando estaban construyendo por ahí, entonces les decía cómo se construye una casa, les preguntaba, pero primero les decía, entonces ya me decían ellos, buscando que ellos tuvieran memoria episódica, memoria, eh, eh, digamos así, la memoria procedimental, estimulando, pues, Ujú. ya, estimulando a los nietos para que son buenos estudiantes. Ahorita todos son excelentes estudiantes. Bien. Una nieta mía, que es la mayor, ya habla francés, ya terminó todos sus cursos de francés, está en un colegio bilingüe y ya prácticamente maneja 3 idiomas y todos están en colegios bilingües. Esa es Ujú. una gran satisfacción como abuelo, y la abuela ya ni se diga, pues, que es la que más tiempo les da a ellos cuando vienen aquí a la casa, que prácticamente pues, vienen todos los días porque el colegio, el autobús los pasa dejando aquí y en la noche sus padres se los llevan. Ujú. Y pues sí, es un acercamiento muy lindo con mis nietas y mis nietos. Sí, sí, sí. Estimado doctor, muchísimas gracias porque Gracias a ustedes. es un honor haber charlado un rato con usted. Y le hicimos un poco así mezclado, ¿no? Pero Sí, creo que fue muy grato escucharlo muchas gracias. y contar esas historias. Seguramente, si usted me lo permite, me gustaría repetir esta entrevista, repetir este encuentro, para seguir indagando un poco, no solo en su vida, sino también en su obra. Muchas gracias. Le agradeceré muchísimo otra oportunidad.
Gracias, don Igualmente, Agustín. Muchas gracias. igualmente. Que siga usted muy bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bien. Es un lujo, ¿no? Un lujo encontrar a una personalidad de esta característica, un hombre humilde, un hombre absolutamente sabio, un hombre con una trayectoria impresionante en cuanto a la historia de Nicaragua y todas las obras que él cometió en función de, por ejemplo, de resaltar la figura de Rubén Darío, entre otras cosas. El doctor Armando Zambrana Fonseca. Un honor haber charlado un ratito con él. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos la pausa y venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.